La pertinencia. ¿Qué quiere decir pertinencia?
decía, lo que ustedes contestan tiene que ser lo que uno les pregunta. Es decir, no poner cosas que no van, es decir, ajustarse a la consigna. Eso no quiere decir que ustedes no puedan hacer relaciones con otros temas. Seguramente hay temas que ustedes pueden hacer una relación, pero después de haber contestado a lo que uno les pregunta. Por ejemplo, si uno les pregunta qué es la mutabilidad y qué es la inmutabilidad del signo, ¿sí? No le estamos preguntando por qué es un signo, pero no estaría mal decir un signo en la concepción de Saussure es una entidad de dos caras, en caso que la une es arbitrario, esta es una propiedad pero tiene otras, entre ellas está la mutabilidad y la inmutabilidad. Explicaría por qué la lengua no cambia, cuáles son los motivos, las reservas de los cambios, luego explicaríamos los motivos que la hacen susceptible de cambiar y por último, aunque no me lo pregunta la consigna, es pertinente decir que son las propiedades que parecen paradójicas, pero que no lo son porque se vinculan con la mutabilidad con la perspectiva de la mirada diacrónica y la inmutabilidad con la mirada sincrónica. Entonces esa es una relación pertinente. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo podría ser. De todas maneras vamos a tratar de pautar lo más que se pueda la consigna. Es decir, dar indicaciones un poco más detalladas para que ustedes puedan responder. Porque no vamos a hacer opción múltiple esta vez. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Tienen que ver, desde que vienen las clases, más o mejor, ustedes saben que no son obligatorias. Si el que vino y tiene apuntes, léalo, pero de no se quede solamente con eso, vaya al material, ¿no? Se nota poco. Si ustedes por lo de las clases no está mal, pero va a resultar pobre. Ustedes necesitan completar los temas yendo al material. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda sobre todo de Saussure, que es lo último que hemos visto? En el horario de atención estuve viendo dudas puntuales, pero ¿alguna otra duda? Perdón, profe, ¿cómo son los días de consulta? Los miércoles a las 1 hora antes de clase y los jueves 1 hora antes de clase. Bueno, ¿cómo? ¿No hay duda sobre Saussure? Yo quiero saber, ¿en el parcial entra toda la unidad 2 o solamente la parte de Saussure? La unidad 2 es Saussure y hay un temita de Coselli que voy a explicar, que si termino esto y si no, no entra. ¿Sí? ¿Alguna duda de temas? Yo del examen, si es más importante que usted quiere comprobar si leímos el material o si lo entendemos. O sea, para saber cómo escribir la respuesta, si es más como usted dijo recién, el signo, es doble, es arbitrario, tiene ciertos elementos además que disputables. No. Yo soy docente en la policía, entonces a mí me interesa que entiendas, no controlar si leíste o no leíste. Yo me voy a dar cuenta si vos leíste de acuerdo a cómo elabores la respuesta. Esto es un consejo. Es de igual que tiene que apuntar en clase lo lee y después lo complete con el material. Si no se quede con la clase sola, porque si no, no tiene sentido ver el material. Bueno, y siempre hay alumnos que además de cumplir con
un 8, ¿sí? Porque de alguna manera también uno también establece distinciones en las respuestas. A mí me gustaría que se interesaran más por entender que por la nota. ¿Sí? Bueno, dudas de temáticas. Hay un tema que no entraba en el práctico que era el video. ¿Cuál? Obviamente que entra en el parcial lo vimos, lo que no vimos no. Entonces ese Martín Giles no entra. Bueno, como veo que no tienen dudas puntuales, voy a dar a vuelo de pájaro una pequeña síntesis muy sintética, 2 palabras, porque veo que no tienen dudas. Bueno, y si surge la vamos viendo. Habíamos dicho que con Saussure comenzaba la reflexión epistemológica, es decir, esto de preguntarse sobre la manera en que se estaba conociendo, la manera en que el lingüista se acerca a los hechos, empieza con Saussure. Esta reflexión lleva a plantear un objeto, la lengua y no el lenguaje. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no se podía estudiar el lenguaje, tomar el lenguaje como objeto de estudio? ¿Por qué? Bien, porque su heterogeneidad lo hacía terreno fértil para ser abordado por un montón de disciplinas diferentes y el proyecto de Saussure es constituir la ciencia independiente. Entonces, un acercamiento, un abordaje va a ser el del sistema, pero puede haber otros. Saussure va a elegir el abordaje del sistema, pero en este fenómeno tan heterogéneo, tan heteróclito, se podrían haber tenido otros abordajes. El de Saussure es bien específico, bien particular, a su recorte, toma la lengua como objeto y por eso su interés es el sistema. ¿Sí? Ese es un interés dentro de otros posibles. Al mismo tiempo, en relación con el objeto, plantea un método. ¿Cuál es? ¿Cuál es el método? Sincrónico. Muy bien, el método sincrónico, es decir, no histórico. Y lo que sí deja claro es que para él tiene que ser tajante la distinción entre sincronía y diacronía. Quiere decir que no se pueden emprender simultáneamente ambos estudios. No se puede estudiar al mismo tiempo la constitución del sistema, los elementos que lo constituyen y la evolución. Por lo menos para él. Plantea también una perspectiva privilegiada para acercarse a la lengua, que es la lingüística interna. ¿Sí? Esa es una perspectiva muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a interesar qué a Saussure. Fijarse en qué. ¿Qué estudia la lingüística interna? Es una opción importante esta. Está en las primeras páginas del curso. El estudio, dice, de la lengua en sí misma y por sí misma. Esto es, no le interesa ni las realizaciones individuales, ni le interesan las relaciones de la lengua con el exterior. ¿Sí? Es una lingüística interna. O sea que desde el vamos está planteando que el estudio, además de ser fuera del tiempo, es inmanente. Es decir, un estudio lingüístico estricto. No interesa la relación ni con la geografía, ni con la historia, ni con la raza, ni con la religión, ni con la idiosincrasia del sujeto hablante. ¿Sí? Es el estudio de la lengua como sistema. Y
velocidad, arbitrariedad, mutabilidad, bueno, perfecto, pero la arbitrariedad para él es fundamental. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era la arbitrariedad? ¿Qué es? No sé exactamente, pero no era que cada elemento de la lengua es producto de convenciones que no tienen origen, sino que son abstracciones. La relación entre significante y significado no pertenece a una relación natural, digamos, Esa es sino la que respuesta. es estrictamente arbitraria. Claro, como dice el compañero, como la relación entre el significante y el significado, entre las dos caras del signo, no tiene nada de natural, no tiene nada de lógico, no tiene nada de necesario, el signo resulta una pura convención. ¿Sí? Pero el origen de que sea una pura convención es eso. El lazo interno entre las dos caras es totalmente imputado. ¿Sí? No se olviden porque eso es la arbitrariedad en sentido técnico. El ser puramente convencional se deriva de la arbitrariedad. ¿Por qué no son exactamente lo mismo arbitrariedad y convención? Porque hay todas las instituciones sociales son convencionales. Toda la cultura es convencional. Pero dice así, la lengua, además de ser una institución social, es un sistema de signos arbitrarios. ¿Estamos? Bueno, luego, acuérdense de la distinción lengua y habla. Eligió la lengua, muy bien. Es una cara del lenguaje, la cara social, y el aspecto homogéneo. Pero existe también una habilidad que es el habla. Entonces, es necesario que vemos las características de cada una de estas dos partes, pero que establezcamos también la interdependencia, ¿no? Porque recordemos que todo el pensamiento de Saussure es dicotómico. No existe la lengua sin el habla, no existe el significante sin el significado, ¿sí? Es decir, siempre hay una realidad binaria, una realidad que tiene siempre dos caras que se complementan. Entonces, tengo que hablar de, aunque no sea un aspecto privilegiado por Saussure, no podemos entender el principio de la lengua sin el principio del habla, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Estos dos aspectos de la lengua que hemos señalado. ¿Qué es la lengua? A ver, si yo tuviera que definir, o si yo les preguntara en el parcial, ¿cómo entiende la lengua Saussure? ¿Qué diríamos? En lo general. Esas son características. ¿Cómo define la lengua? Esa sería la más característica. Algo más general les pregunto. Bien, un sistema de signos arbitrarios que expresan ideas. ¿Qué más? ¿Ah? Es el aspecto social del lenguaje. Sí, ¿qué más? Y ahí estoy diciendo que la lengua es una institución social. O sea, estas son como las dos grandes vertientes. La lengua como institución semiológica y la lengua como institución social. ¿Sí? Punto y seguido puedo pasar a dar sus características. Pero si la pregunta es la concepción de lengua de Saussure, la respuesta es: la lengua es la parte social del lenguaje, es una institución social, por lo tanto coercitiva, que se impone al individuo, y es un sistema de signos arbitrarios. Algunos de ustedes dijo valores. Es mucho mejor decir que es un sistema de valores puros. Porque el que ha leído con atención Saussure se habrá dado cuenta que Saussure empieza de manera mucho más didáctica, más fácil, hablando del signo aislado, dando sus características, y a medida que va avanzando, por lo menos los compiladores nos lo presentan así, llega a hablar de la lengua como sistema de valores puros, es decir, que ha reemplazado la palabra signo directamente por la palabra de valor.
porque en definitiva los signos son lo que son porque se oponen a otros elementos. La identidad de una unidad se obtiene en contraposición a otras. ¿Se entiende? Lo que es una unidad, su identidad, se obtiene en contraposición a otros elementos de la lengua. ¿Eso es el valor? Es el valor. ¿Y cuando dice puro? Porque el adjetivo puros te está diciendo que como ningún otro sistema y otra institución social, la lengua no depende de nada de afuera, sino es una entidad en la cual la arbitrariedad es radical. Cuando ustedes estudiaron el tema de valor, vieron que se hace una comparación con la moneda, con un billete, con una moneda, y dice también, pero en el caso de la moneda está diciendo que yo puedo comparar una moneda de 5 francos, dice, con otra de 10, otra de 20, es decir, con otros elementos del mismo sistema económico, sistema de valores económicos vigente. Pero también puedo comparar esa moneda con la cantidad de mercadería que yo puedo comprar con esa moneda. Por algo de semejante, bien. Puedo comparar con algo semejante, otras monedas, o puedo comparar con algo totalmente contrario, diferente, como es lo que se puede comprar con esa moneda. Y si en la lengua pasa algo parecido, pero tan solo parecido, porque en la lengua no hay nada exterior, digamos, que la condicione. Dice, la lengua dice, yo comparo cosas parecidas, una palabra con otra palabra, y cosas diferentes, en el seno de un signo, un significante con un significado. Acá la arbitrariedad es radical, que corte la afuera, por eso son valores puros. ¿Sí? Bueno, ya vamos a volver a la noción de valor por si quedaron dudas. Bien, entonces la definición de signo, sus características, acuérdense que estamos considerando ahí el signo de manera aislada, pero en realidad, como el signo es parte de un sistema, en realidad, dice sociedad, tiene que partir por la totalidad solidaria, es decir, por el sistema, y de allí obtener sus unidades, de allí obtener los signos. Entonces ahí empieza a explicar el tema del valor. Bueno, básicamente como les decía hace un ratito, un signo tiene una posición dentro del sistema de acuerdo a las reglas de ese sistema. Si yo comparo con el juego de ajedrez, lo que es una pieza, la identidad de un caballo, la identidad de una torre, no está dada por lo que de sustancia material o conceptual hace en esa ficha. Lo que es esa unidad, esa pieza en la lógica del juego, está dada por las relaciones que mantiene con las otras piezas de acuerdo a las reglas del ajedrez, de acuerdo a las reglas de ese sistema que es el juego de ajedrez. Entonces, el valor de cada pieza viene dado de su interrelación con las otras piezas que no son esa pieza. ¿Se entiende? Entonces, valor es igual a identidad. Decir que un signo es tal, estoy diciendo que un signo es lo mismo que decir que un signo tiene un valor determinado. ¿Cómo se determina ese valor? En virtud de las relaciones que ese signo mantiene con otros. ¿Dónde están esos otros signos?
en el sintagma y en el paradigma. Esto es, el tema del valor inexorablemente se vincula con el tema de las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Porque yo puedo decir en general, un signo tiene un valor por oposición con todos los demás signos de la lengua. Esto es muy amplio. Si yo lo hago más chiquito, más concreto, en principio se opone a qué? A otros signos que están virtualmente en el sistema de la lengua, otros signos con los cuales comparte algunos elementos, algunos rasgos de significado o comparte una semejante función. Es decir, cualquier signo dentro de un paradigma, que es una serie virtual de elementos que existen en mi cabeza, porque el conocimiento de la lengua existe como conocimiento en la cabeza de los individuos que pertenecen a la misma comunidad. Entonces, en la serie virtual de elementos, entre ellos hay una relación asociativa virtual en la ausencia que está en mi cabeza, mediante la cual esos signos se vinculan y se oponen entre sí. Si yo pienso, por ejemplo, en un campo semántico, por ejemplo, el de los colores o el del parentesco, está clarito que padre, madre, hijo, hija se vinculan en un campo semántico que es las relaciones primarias de parentesco. Uno tiene determinado lugar, una determinada posición, en oposición al resto de estos elementos. La palabra padre obtiene ese valor en oposición a madre, hijo e hija. Por poner un ejemplo tonto, pero la oposición paradigmática hace que padre tenga determinado valor. Y cuando digo determinado valor, no estoy diciendo que valga más o que valga menos. Estoy diciendo que la identidad de ese signo viene dada por su oposición con otros en el paradigma. Entre esos signos que comparten algo en común. En este caso, están compartiendo una relación de significados. Pero también hay paradigmas gramaticales en la lengua. Por ejemplo, las terminaciones, las desinencias verbales de los verbos de primera conjugación. Yo digo, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Todas esas terminaciones verbales forman un pequeño paradigma densivo, gramatical, de las terminaciones de los verbos en español. Bueno, cada una de estas terminaciones es lo que es en oposición a las demás. Tiene un valor gramatical por oposición paradigmática con las otras terminaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, en el paradigma los signos se vinculan con otros, con los cuales mantienen alguna similitud o de significado o de función. En el caso de las terminaciones verbales hay una equivalencia de función, no de significado. ¿Sí? Todas sirven para conjugar el verbo en las distintas personas gramaticales. O para la primera persona, as, para la segunda, a, para el canta, para la tercera y así. ¿Me van siguiendo? Ahora bien, cuando se elige algún elemento de esos paradigmas para conformar la cadena hablada o sintagma, donde los signos se vinculan entre sí en presencia, es decir, un signo detrás del otro, ese signo que se inserta en ese sintagma tiene un valor por oposición con los que le anteceden y por oposición con los que le suceden, los que le siguen en la cadena. ¿Sí? Por ejemplo, como un ejemplo que siempre pongo
punto entre los elementos también hace que el signo obtenga determinado valor. Básicamente para Saussure, de todos modos, el valor es básicamente paradigmático, porque acuérdense que él estudia la lengua. Y en el caso del sintagma, él deja la puerta abierta, la pregunta planteada de si el sintagma pertenece a la lengua o pertenece al arte. El modelo de lengua es el paradigma. Ya tengo una serie virtual de elementos en el cual los signos se oponen unos a otros. Y de esta oposición, los signos obtienen un valor. Ahora bien, veamos un minutito cómo estos dos órdenes de las dos relaciones funcionan juntos. ¿Sí? En definitiva, yo elegí profesor y dejé de lado docente, maestro, conferencista, y elegí este término. Ese término que yo elegí en el paradigma y que excluyó a otros, hace que este elemento elegido obtenga un determinado valor, por contraste con los que potencialmente podrían haber ocupado el mismo lugar en la cadena hablada. Es decir, el valor que tiene el profesor se da por la oposición a los elementos, con los elementos que equivalen funcionalmente y que en un contexto determinado son excluidos. ¿Sí? Entonces, si yo veo los dos órdenes funcionando simultáneamente, el paradigmático y el sintagmático, se entiende mejor la idea de valor. El valor que obtiene la palabra del profesor deviene de la oposición paradigmática entre los términos que competían para ocupar ese mismo lugar en la cadena hablada y que sin embargo fueron excluidos. ¿Se entiende? ¿Qué querías agregar? Quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre cadena hablada y sintagma? Son sinónimos en el contexto. Sinónimo es sucesión. Es tanto sintagma, una oración como una construcción, por ejemplo, ventana de luz, y hasta una misma palabra cuando yo considero que la palabra tiene dos elementos, como deshacer, deshacer. Si bien Saussure no había llegado a la idea de doble articulación, no hablaba de monemas, sin embargo decía que los constituyentes de una palabra entre sí mantenían también una relación sintagmática. De todas maneras, Un mismo signo puede tener valores distintos en una relación paradigmática que después en una sintagma. el valor no es fijo para el signo, va a depender de las oposiciones. Y básicamente en el caso de Saussure, si bien tiene relación con el paradigma y con el sintagma, básicamente es una cuestión paradigmática, porque es una cuestión de lengua, de sistema, y que se ve claro cuando uno no dice la lengua como una masa amorfa, sino habla de paradigma, lo está como precisando más el concepto. El profesor Beatriz nos expuso ejemplo de valor. Tiene que haber puesto ejemplo. Sí. A ver, por ejemplo, alguno. Es ejemplificado en relación a piso. Bien. ¿Algún otro? Fíjense, veamos un ejemplo no lingüístico. Vamos a poner otros ejemplos lingüísticos, pero ahora uno no lingüístico. Por ejemplo, dentro del sistema de ómnibus o de circulación, el N5, que un ómnibus que viene cerca, una línea que viene cerca de mi casa, si yo cambio el colectivo por una combi, ¿sí? O por una estanciera, o no sé por qué, va a seguir siendo N5 si conserva su recorrido, que es diferente al del E3, al del N4, ¿sí? Es decir, el valor, la identidad de esa línea es su valor. ¿Y de dónde viene ese valor? De la oposición con las otras líneas. En el séptimo recorrido, en la oposición a N3, a E2 o la que fuere. No importa si yo cambio el tipo de vehículo, lo que
¿Se entiende? Entonces, dentro de ese sistema, ese N5 va a tener siempre ese valor, ¿sí? Y no estamos diciendo que valga más o valga menos. Su identidad está dada en relación opositiva a las otras líneas, a los otros corredores o líneas de colectivo, ¿sí? A ver, con otro ejemplo lingüístico ahora. Un ejemplo así que tiene 1000 años de un profesor que tuve hace 1000 años. Por ejemplo, el adjetivo dulce puede tener determinado significado del diccionario suelto, pero si yo lo combino con agua dulce, de manera sintagmática, para que vean la relación sintagmática que había. ¿Cuál es el valor del adjetivo dulce en combinación con el sustantivo agua? ¿Cómo qué vale? Como agua no salada. ¿Sí? El valor de agua no salada, porque su opuesto, el opuesto de agua dulce, ¿cuál es? Agua salada. El valor es el de agua no salada. En cambio, en mate dulce, la significación del adjetivo es la misma, pero el valor es diferente. Porque en combinación sintagmática con mate, el adjetivo dulce tiene el valor de mate no amargo. ¿Por qué? Porque su opuesto es mate amargo. ¿Se entiende? La significación es una cosa y el valor es otra. Y en este caso está claro que la relación sintagmática también es importante, porque acá lo que hizo variar el valor es la relación sintagmática. Respecto a la metáfora y la ironía, Sí. ¿podemos meterlas acá o no? Sí, pero para acá la lengua yo me quedaría con el sistema de la lengua acá, porque la literatura, una de las cosas... La duda mía es si Social dijo algo respecto No, no dijo a nada. Marte. No. ¿Y sabes por qué no la pondría en esta explicación? Porque por definición la función poética de Jacobson considera que lo propio del lenguaje literario es la plurisignificatividad. Ya, nosotros vimos este año esto. ¿Cómo? ¿No vimos? Dice Jacobson que todo el plano paradigmático se proyecta sobre el sintagmático, en el caso de... La dos fue Sí, dice Jacobson, pero no quiero mezclar. Yo porque contesto porque no me gusta no contestar. sí. Dice Jacobson que lo propio de la función poética es proyectar todo el eje paradigmático sobre el sintagmático, de manera tal que no hay selección, sino que están contenidas en presencia todas las posibilidades. ¿Se entiende? Entonces, acá una definición lingüística de una cuestión literaria, que está muy bien, porque Jacobson, además de un gran fonólogo, un gran lingüista, un gran crítico literario. Entonces, fíjense que el peso y la tradición que tienen los conceptos socialianos que aún también se aplican en literatura. Bueno, algún otro ejemplo, pero se entiende lo que queremos decir con valor. Si tuviera que elaborar una definición de valor, no podría faltar nunca la palabra oposición y no podría faltar
diferencias conceptuales. Y tiene que haberlas, porque si no estaríamos siempre en presencia de la misma unidad. ¿Qué hace la lengua? Conjugar dos tipos de diferencias en el seno del mismo signo. Dice eso, así, la lengua al mismo tiempo segmenta la masa amorfa de los sonidos y de los sentidos y crea los signos, que son, dice, artículos, segmentos de esa, establece discontinuidades en la masa amorfa de los sonidos y de los sentidos. Una vez que se establecen de manera simultánea estas discontinuidades, a una forma fónica que corresponde un significado, de manera arbitraria. ¿Me van siguiendo? Ese signo todo entero constituido se opone a otro. Los signos se oponen entre sí y la base de la oposición es que hay diferencias fónicas y hay diferencias conceptuales. Y podrían poner la palabra identidad, porque el valor no es una cuestión de jerarquía, sino es una cuestión de identidad. ¿Sí? Y si quisieran completar mejor la respuesta, aunque uno no les pidiera relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, podrían por lo menos mencionarlas. Es decir, si el signo es una unidad relacional, ¿cuáles son las relaciones que se mantienen en un estado de lengua, sintagmáticas y paradigmáticas? ¿Sí? Con respecto a la... Sí. Siempre que hablamos de los valores como el entonces de agua dulce, en el sintagma dulce toma el valor de agua no salada. Pero mi pregunta es si las palabras no toman el valor de todo lo que no define. Si yo dijera, nos manejamos con los opuestos, supuestamente, ¿no? Agua dulce o salada. Si yo digo agua dulce, también estoy diciendo, o mate amargo, también estoy no diciendo que el mate es celeste, por ejemplo. ¿Digo? Claro, sí te entiendo, pero por eso estamos diciendo que en principio cada unidad se opone a toda la unidad existente. Estamos diciendo que la relación, sobre todo paradigmática, es una oposición entre términos, se dice vecinos en lingüística, pero vecinos no en el sentido vulgar del término, sino aquellos que mantienen alguna proximidad o semántica o funcional. No, pero a lo que voy, pero a lo que voy también, si yo digo, bueno, mate dulce, estoy negando que pueda ser amargo, pero no estoy negando que pueda ser celeste, pero a la vez no le estoy diciendo. Yo sí, también lo que decís, pero estamos tratando de poner una exclusión un poco, por eso estoy diciendo afinidades paradigmáticas, semánticas o funcionales, porque si no sería cualquier asociación muy libre. Y volviendo a este tema, hay algo que ya no se, en la explicación de las relaciones asociativas ya no se sostiene. Sociedad hablaba de relaciones asociativas y los lingüistas posteriores como Lienzler cambiaron el término asociativo por paradigmática, pero no importa, eso es un detalle. Lo que dice Saussure es que hay algo que tenemos que corregir. Dice que las palabras mantienen entre sí una serie de asociaciones con otras palabras, a relaciones en ausencia, debidas a similitudes fónicas, conceptuales o ambas a la vez. Y pone el ejemplo de enseñanza. Una palabra como enseñanza obviamente se va a vincular con docente, escuela, profesor, alumno, por el sentido. También se puede también se puede vincular, ¿no es cierto?, con alguna que guarde una similitud semántica y fónica, pero no como él dice ahí, enseñanza con templanza, con balanza. La mera similitud fónica no acredita
se hace de comparar lenguas diferentes para ver que los casilleros que cubren esas significaciones difieren de lengua a lengua. Pero en realidad los valores se estipulan, se establecen dentro de cada sistema. Cuando nosotros comparamos pez pescado en español con fish, que cubrirían los dos conceptos en el inglés, es para decir que son dos sistemas distintos y que los valores de cada elemento emanan de cada sistema distinto. No, eso que te estoy diciendo es simplemente para decirte que cada sistema tiene sus propios valores. Este ejemplo de otro tipo, de el mismo sistema. Sí. ¿No sería entonces el ejemplo que el valor de pez puesto el valor de pescado sería? Solamente que, o sea, está comparando los dos sistemas para decir que, bueno, en este sistema tienen este valor porque hay una oposición. En cambio, en el otro no está ese valor, o sea, ese valor es más ambiguo. En el caso del español, la palabra pez tiene un valor por oposición a pescado. Y los valores se miden siempre dentro de cada sistema. Si yo lo comparo con el inglés, es para demostrar que es un sistema totalmente distinto, que cuenta en este caso con un solo término que cubre conceptualmente las dos ideas y que ese dentro del sistema tiene un X valor, pero no se opone a nada porque está solo. Simplemente para decir esta cuestión de idiosincrática de cada sistema. Bueno, ¿qué más? A mí me queda una duda. Cuando uno dice bueno, se opone a malo. Pero cuando uno dice no bueno, no necesariamente se está oponiendo a malo. En la lógica, es lógica. Es lógica porque hay relaciones contrarias y contradictorias, pero estoy en la lengua, ¿no? Y son ejemplos, acuérdense, aislados solamente a los fines de ejemplificar lo que es relación de oposición, que no necesariamente es antónimo, Fíjense que, pensemos en otro ejemplo. Por ejemplo, un paradigma que yo tenga, a ver, ¿qué puedo tener? Dar, entregar, donar. Entre estas tres palabras hay una relación, hay algo en común, forman un pequeño paradigma. Dar es más general, entregar y donar tiene un significado más especializado. Quizá en algún contexto sintagmático yo pueda poner cualquiera de las tres, en algún contexto sintagmático, pero no en todos. ¿Sí? El valor que tiene dar, donar y entregar, yo lo tengo que sacar de esa triple relación. Dar es más general, estoy diciendo ya que tiene un valor más general que entregar y donar. ¿Me siguen? Sí. Dar es más general que entregar y donar. O sea que yo ya estoy diciendo, yo ya estoy sin querer diciendo que si yo comparo paradigmáticamente los tres elementos, el dar tiene un determinado valor en oposición a los otros dos. Espera que se entienda la idea. Cuando yo voy a construir el sintagma, a veces yo voy a poder usar indistintamente dar, entregar o donar, pero va a ser muy raro, porque básicamente cada uno tiene un valor diferente. Lo más probable es que cuando yo vaya a construir un sintagma, tenga que respetar esto. No es lo mismo donar que entregar. Quizás pueda poner dar, pero los otros dos no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. No, que decía, Sosieto decía que había infinitas posibilidades de paradigmas para un valor. ¿Ustedes se ven el valor? No. Lo que dice. A ver, el valor entonces definitivamente yo lo defino por oposición, nada más. Es identidad y oposición. La identidad viene de una oposición. Paradigmas puede haber un montón, pero solamente bajo esa regla. El signo
¿Se entiende? Bueno, dice además Saussure, dentro del paradigma, los signos, dice, no están en un orden definido, y en realidad son abiertos, no hay un número determinado de elementos que formen un paradigma, ¿sí? En cambio, en el sintagma hay un número finito de elementos, o sea, la misma construcción te va regulando una serie de relaciones y no otras, ¿sí? Y aparecen en un orden fijo, independientemente si es una frase hecha o no. El artículo determinante va delante del sustantivo y los complementos van detrás del verbo. Es decir, en el sintagma hay un número finito de elementos y una relación de orden estricto. En cambio, el paradigma no, porque son series virtuales. Entonces, las relaciones asociativas son más libres, aunque no por eso azarosas, son más libres, más abiertas, de número indeterminado y de orden indeterminado. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. Bueno, ¿qué más de eso así? Porque me falta la tema todavía. Pero hagamos que rinde el tiempo y repasemos lo que más se pueda. Miren, los seguidores de Saussure, todo el estructuralismo, fueron variando algunas cositas. Algunas cositas fueron variando de Saussure, ya les digo básicamente cuáles. Pero hay dos cosas que no se discuten antes. La dicotomía de lengua y habla la han mantenido todos los estructuralismos y la concepción estructural, es decir, el concepto de valor, la concepción estructural de la lengua. Eso lo han mantenido todas las escuelas estructuralistas. Y sí han variado otras cosas. Por ejemplo, yo les dije, Praga, una escuela que fue pionera en fonética y fonología, y nosotros la vamos a empezar a ver la semana que viene, agregó la idea de comunicación, porque nosotros estamos definiendo la lengua en términos saussurianos como un sistema de signos que expresan ideas distintas, ¿no es cierto? Bueno, la idea de significación en Saussure es clave, pero Praga le agrega la idea de comunicación. La lengua tiene un fin que es la comunicación. Es tan importante este fin, esta finalidad, que es la que va a mantener, digamos, en buena forma, por decirlo de manera vulgar, al sistema. Si el sistema cambia es para hacer más efectivo el área de la comunicación, o si se mantiene, va a ser para preservar las oposiciones fundamentales. Es decir, que para los praguenses, la lengua es un sistema funcional. ¿Por qué funcional? En dos sentidos. Porque sirve a la función comunicativa y en segundo lugar, porque mantiene la concepción saussuriana de que un elemento está en relación con otro, o dicho de otra manera, un elemento está en función de otro. ¿Sí? Nosotros vimos en la perspectiva que ustedes mencionaron esto ya cuando vimos el último. ¿Se acuerdan? Eso yo se los expliqué. Praga completa la mirada de Saussure. Martinet, que ustedes vieron en el primer práctico, su definición de lengua, o sea, está manteniendo la idea de lengua arbitraria, de que las lenguas no son nomenclaturas, que son sistemas complejos, todo eso es Saussure, pero le está agregando la idea de comunicación, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa dice Praga que identifica? Dos cosas más en las cuales difiere de Saussure. En la tajante división entre sincronía y heteronía, ¿está bien? El estructuralismo básicamente es sincrónico, estudia la lengua en un momento determinado, pero para los
en el corte, según ellos, ya vamos a ver bien la evolución. Es decir, no tiene por qué ser tan tajante la división sincronía y diacronía. En tercer lugar, para SOSIR no es importante el sonido en sí. Cuando ustedes ven el tema del valor, queda claro que cuando SOSIR, para hacerlo más fácil, que yo no sé si no lo complica, ustedes vieron que explica el valor primero por separado, su aspecto conceptual, después su aspecto material, o al revés, primero su aspecto material, después su aspecto conceptual y después el signo en su totalidad. Cuando habla del valor de su aspecto material, está hablando del significante y recalca que los significantes no son fónicos, sino lo que son reciben la diferencia, dice, con otras imágenes acústicas. Es decir, que hasta el sonido material no le importaba la lingüística interna de SOSIR. Hasta el sonido era indiferente. Y Praga va a estudiar el significante en su aspecto material y en su aspecto sistemático. Es decir, que acá hay una pequeña diferencia con el planteo ortodoxo de SOSIR, porque dentro del significante van a distinguir un aspecto ligado al habla, y eso lo va a estudiar la fonética, y un aspecto más propiamente sistemático, en que no va a importar cómo se pronuncia y cómo se escucha, sino por el contrario, cómo los fonemas distinguen palabras, significados, y esto lo va a estudiar la fonología. Quiero decir con esto, que vamos a ver en la unidad que sigue, que Praga se dedica al estudio de una parte del signo, que es el significante en su doble vertiente en el habla y en la lengua. Es decir, que acá hay una pequeña diferencia con SOSIR. Le importa el sonido a Praga, el sonido material, pero sí mantiene la dicotomía de lengua y habla. O sea que esa no se mantiene, la dicotomía significante y significado. La mantiene, lo único que le interesa dentro de la imagen acústica, las dos dimensiones, sonido material y sonido que distingue significados. ¿Se entiende todo esto? ¿Alguien quería decir algo hace 2 horas? Sí. Tengo una pregunta. Sí. Cuando se elige un término dentro de todo el paradigma para formar parte de un sintagma, ¿eso quiere decir que las relaciones paradigmáticas tienen relación con el contexto del orden del sintagma? Bueno, lo que yo dije, las relaciones asociativas son relaciones entre los signos dentro del paradigma, las del sintagma dentro de la sucesión, pero cuando las vemos funcionar juntos, ahí se ve bien el tema, o sea, cómo operan los dos órdenes, pero en principio son dos relaciones separadas. A los fines de la explicación las unimos, ¿sí? Porque vos seleccionás para combinar, seleccionás en el paradigma para combinar en el sintagma, ¿sí? Pero son dos órdenes diferentes. Sí, yo le quería hacer una pregunta fuera de SOSIR un poco, pero le quería preguntar qué importancia le iba a dar a la parte histórica en el parcial, y si las preguntas iban a ser más de que nosotros íbamos a tener que, digamos, formular la respuesta una grande, o iban a ser más puntuales para darnos una idea. Bueno, todavía no hemos elaborado las preguntas del parcial. Lo que queda claro es que no van a ser opción múltiple, pero tampoco van a ser de desarrollo, pero no van a ser así de aspecto, no se les va a preguntar, y sobre todo en esa parte, detalle y nombres propios. Lo importante es que ustedes tengan la idea de que ha habido preocupaciones propias de cada siglo o de cada etapa de historia de las ideas lingüísticas, y que algunas de ellas tienen cierta continuidad, ¿sí? Inclusive hay planteos que han
siglo XXI. Por ejemplo, el logicismo, el paralelismo lógico y gramatical que se inicia con Aristóteles, atravesó la Edad Media con los modistas, pasó al siglo XVII con los lógicos de Port Royal. Digamos que hasta el siglo XVII fue como una línea, la relación lenguaje y pensamiento ha sido una línea fuerte hasta el siglo XVIII y ahora en el XX renace con Chomsky. Por ejemplo, eso. El tema de cómo siempre hubo gramáticas, pero digamos, y siempre oscilando gramáticas normativas que eran prácticas, algunas le llaman empíricas, que en algunos siglos fueron muy evidentes. Por ejemplo, en el Renacimiento, con la cantidad de lenguas conocidas nuevas que hubo, los viajes que se multiplicaron, había que hacer gramáticas de cada lengua, gramáticas normativas que enseñaban el buen uso. Bueno, eso también se ve en el romanticismo, con el surgimiento de las lenguas nacionales. Es decir, hay como tendencias constantes que se mantienen con distintos énfasis en los distintos siglos. A eso nos referimos. Lo que usted tiene que hacer es tomar como base un apunte, hacer su cuadro sinóptico, un esquema, una línea del tiempo, y después leer el otro apunte, que creo que tienen dos, ¿no? Y bueno, les van a llegar algún detalle que les parezca importante. Porque básicamente los dos hablan de lo mismo. Básicamente, habrá algún detalle más en algún autor que en otro. Más allá de esta historia, Bucato les habla de dos grandes tendencias que son la tendencia a lo particular y la tendencia a lo universal. La tendencia a lo particular está representado por el relativismo lingüístico y la tendencia a lo universal hay distintas formas, digamos, sobre todo cognitiva, de buscar lo que es común a las lenguas y a la especie humana. ¿Entonces sería relativista o universalista? Todo el estructuralismo es en su conjunto relativista, porque con Saussure se inaugura el estudio estructural de las lenguas particulares. Y Chomsky tiene un planteo universalista. En el siglo XIX les menciona Bucato que la clasificación de las lenguas, dentro de otras preocupaciones, dentro de otro concepto que es la gramática comparada, es un germen de universalismo, porque se trataba de buscar los parentescos entre las lenguas, las filiaciones, algunas características comunes. Esa es una forma de universalismo, ¿sí? Bueno, son como grandes tendencias que van más allá de las escuelas, que van más allá de los autores, son como líneas de pensamiento, ¿sí? El relativismo en sentido estricto es una corriente de pensamiento que florece en Estados Unidos en el ámbito de la antropología, que tuvo una estrecha vinculación siempre con la lingüística. Boas, Frank Boas, Satir, Benjamin Roth son sus exponentes máximos y en su tesis radical dicen que las lenguas son prismas a través de las cuales se ve la realidad. Una hermosa metáfora para, vamos a entender que la lengua condiciona, la categoría de cada lengua condiciona la visión del mundo que tienen sus hablantes. Hoy ya no se sostiene esa versión radical y extrema. Obviamente que sí hay relación entre la lengua y la clasificación que uno hace de la realidad. O sea, la lengua te provee una serie de herramientas léxicas y gramaticales mediante las cuales uno no solamente expresa la realidad, sino que en cierta manera la clasifica. Porque las palabras nos proveen los elementos para conceptualizar.
la percepción de la realidad y lo que uno hace con la realidad es un poco arriesgado, en su versión extrema. Y porque hay muchos lingüistas que sostienen que las lenguas son traducibles, como decía la misma Pulgaco en las características del lenguaje. Obviamente que se van a perder significados, pero en principio yo puedo traducir una novela de una lengua a otra. Tendré que tratar de buscar los medios discursivos para que no se pierdan, digamos, tanto significado y buscar en la lengua de llegada cuáles son las conclusiones y los elementos que me permiten reflejar, aunque sea en parte, los significados expresados en la lengua de origen. ¿Sí? Entonces, esta idea de que las lenguas son traducibles entre sí, y el segundo argumento que dice que aún los miembros de la misma comunidad a veces difieren en los significados que le atribuyen a las palabras con las que nombran la realidad, son dos argumentos en contra del relativismo radical. Es decir, hay una relación lengua-realidad, lengua-pensamiento y realidad, pero una orientación, no una determinación. ¿Se entiende por qué? Por lo que acabo de decir. Porque las lenguas son traducibles y porque no necesariamente los hablantes de una lengua comparten los mismos significados que atribuimos a las palabras con las cuales nombramos la realidad. Puede suceder que hablantes de distintas lenguas tengan una visión del mundo parecida. ¿Sí? Esos son argumentos en contra del relativismo extremo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Puedes explicar lo de la mutabilidad de la lengua? La mutabilidad. La mutabilidad son las características del signo y de la lengua, considerado, ¿no es cierto?, el signo de manera aislada. La lengua no cambia, es decir, es inmutable, básicamente por una serie de factores. En primer lugar, por la arbitrariedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué vamos a cambiar una determinada significación arbitraria por otra? ¿Cuál es la causa lógica para preferir una nueva a una ya codificada? Los signos son arbitrarios, o sea, no tiene sentido cambiarlo por otro signo igualmente arbitrario. Entonces la arbitrariedad es un factor de conservación. En segundo lugar, el carácter complejo del signo. Sería imposible, por la complejidad y la cantidad de signos del sistema de la lengua, un cambio radical. Los hablantes en principio no podrían hacerlo, necesitaríamos de especialistas, pero nadie puede cambiar toda una lengua, los signos se cambiarán un elemento. Entonces, el carácter complejo del sistema también preserva la lengua de los súbitos cambios. En tercer lugar, no sé si tercero en orden de importancia, ¿no?, sería el factor social. Para Saussure quizá el más importante factor de conservación. Como la lengua en todo momento dice está siendo empleada por todos, es decir, es una cuestión que nos concierne a todos, la inercia colectiva actúa como factor de preservación. La necesidad de comunicación, y ahí sí pone la palabrita comunicación, la necesidad de interactuar hace que la masa sea
Como ninguna otra institución social, en todo momento la lengua es cuestión de todos. Y el último factor que hace a la inmutabilidad es el factor histórico. Hablamos la lengua que heredamos de nuestros antepasados. Es muy fuerte el peso de la tradición. Hablamos la lengua de nuestros antepasados inmediatos. Obviamente no hablamos la lengua de Cervantes, pero sí hablamos la lengua de, ya hablaban nuestros mayores, ¿sí? Y eso pesa, hace que la lengua sea inmutable. Ahora bien, dice Saussure, pero que a pesar de que es cierto esto, ya después no tengo más voz. A pesar de esto, dice, todo lo que se continúa inexorablemente se altera. Está diciendo que la lengua continúa, ¿no es cierto? Se transmite de generación en generación, hay una inercia colectiva, y decir la lengua se continúa. Lo que se continúa cambia. En cambio, para Saussure se explica bajo la forma de desplazamientos al interior del signo entre el significante y el significado. Cuando habla de cambio se está hablando de eso, de desplazamientos en la relación significante-significado. Pusimos varios ejemplos, no voy a volver sobre eso porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero hay miles de palabras en que han conservado su significante, pero han ido adquiriendo otros significados. O sea, se han producido desplazamientos en esta relación. Ahora bien, en este cambio, en esta alteración, ¿no es cierto? Esta alteración básicamente se da porque la lengua es arbitraria, o sea que la arbitrariedad como característica da la posibilidad teórica tanto para la inmutabilidad como para la mutabilidad. ¿Por qué para la mutabilidad? Porque como no hay lógica en la relación significante-significado, podría plausiblemente, potencialmente variar. ¿Sí? No habría un impedimento de variar la relación entre significante y significado. Y de hecho, dice Saussure, eso se produce. Se producen estos desfasajes. ¿Cuándo se producen? Cuando se considera el factor tiempo que permite la acción del factor social. Si yo considero a la lengua puesta en el devenir, si la considero diacrónicamente, voy a ver que la lengua cambia, que se producen desplazamientos de las relaciones significante y significado por incluso de las necesidades sociales. Quiere decir que los mismos factores que explicaban la inmutabilidad sirven para explicar la mutabilidad. Eran la arbitrariedad, el factor social, el factor histórico, básicamente sirven para tanto para explicar el no cambio de la lengua y explicar el cambio de la lengua. En definitiva, la lengua cambia día a día. Lo que sucede es que no son perceptibles estos cambios y que no todas las innovaciones llegan a producir cambios lingüísticos en la lengua. Tiene que haber un uso colectivo prolongado. Tiene que haber un uso diferente, consensuado y que se mantenga un cierto tiempo. Lo que queda claro es que el individuo solo no puede cambiar la lengua. Hace falta la sociedad. Sociedad de la masa social. Hace falta la sociedad y hace falta considerar la lengua desde una mirada diacrónica.
poco despacio, pero es bastante fuerte. Pero él lo eleva a una ley universal que dice que todas las cosas cambian en el tiempo. Dice una ley de semiología universal. Todo lo que está sujeto al devenir inexorablemente cambia. No son solamente condiciones de cambio, sino que van a cambiar. Lo que no hace Saussure, pero no porque quizás no es una posibilidad de una limitación de él, sino que no era su interés. Él no explica los factores sociales del cambio. Simplemente dice, da el gran titular, dice, si consideramos la mirada diacrónica, vamos a poder ver que el factor social actúa, que la masa, la colectividad actúa, pero no explica las causas en concreto, digamos, del cambio, no le interesa. ¿Sí? Y es interesante esto que podemos vincular la mutabilidad con la diacronía y con el habla. La mutabilidad es una característica del signo de la lengua, con la diacronía, que es un método para estudiar la lengua, y con el habla, porque los cambios se generan en el habla. Y la inmutabilidad simple de la lengua, con la sincronía y con la, el estudio propiamente de la lengua, ¿no? Si yo considero, si hago un corte ficticio en el devenir, hago de cuenta que el tiempo no pasa, que no transcurre, eso es una ficción, pero una ficción a los fines del análisis, es decir, estoy mirando la realidad lingüística desde una perspectiva sincrónica, obviamente la lengua es inmutable. ¿Puse bien? Sí. Ahora bien, si la veo en su devenir, obviamente la lengua cambia. No sé qué con este concepto en realidad como que no más se una diferencia tajante de diacronía y sincronía, porque si no nos hubiera molestado en describir las características de la inmutabilidad. Sí, no lo hace, pero después cuando va a explicar los métodos, insiste, acá pareciera que no es tajante, pero cuando va a explicar en concreto qué es la sincronía y qué es la diacronía, recomienda que tienen que ser separados, porque dice, no es lo mismo, dice, estudiar el sistema, cómo un elemento se relaciona con otro, eso se puede ver en sincronía, haciendo este corte ficticio, de considerar la mirada diacrónica, donde yo no veo el sistema, sino como un elemento sustituye a otro. La sustitución, dice, además en la comunidad hablante no es consciente de la evolución, no es consciente de cómo este elemento sustituyó a otros elementos del pasado. Para la comunidad hablante la única realidad es el estado de lengua. Y en el estado de lengua los signos son solidarios y la lengua parece que fuera inmutable. ¿Sí? En el sistema de pensamiento de él, que todo es dicotómico, como uno dice dicotómico, quiere decir, son dos caras que se complementan y se necesitan. Porque dicotomía es más que par, la habla de un par, es un par complementario. Yo creo que no es tan tajante en la división, pero él lo dice explícitamente, hay que separarlos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra preguntita? Todavía varios días pueden estudiar. Sí, pueden estudiar.
Depende también los gustos de cada uno. Yo, por ejemplo, estudié y tuve que crear 200 obras, no sé, un día para otro. Dice bloque 2, lenguaje de relativo estructura funciones, dice unidad 3. No está la unidad 2, ¿cuál sería la unidad incluida en SOSI?